varios colectivos y sindicatos que formamos Asturias en Pie y la corriente sindical de izquierda estamos en una acampada en contra de los despidos de Duro Felguera por la readmisión de los despedidos y en contra de los talleres, en contra del cierre de talleres de Duro Felguera. Queríamos también, dentro de la acampada que estamos haciendo, queríamos abrir esto a otros conflictos, a otras situaciones, no solo de Asturias, sino de otras partes del mundo, ¿no? Y tenemos con nosotros a dos compañeros que vienen de Colombia, que están acogidos al programa de protección de víctimas de violencia del Estado aquí en Asturias, y que nos van a contar un poquitín pues cómo está la situación en Colombia, la situación de derechos humanos, la situación laboral, la situación de los sindicatos, y un poquitín abrirnos los ojos un poco de cómo están las cosas ahí en Colombia. Y Lola nos va a hacer la presentación de los dos compañeros. Compañero Rafa Cabarcas, es líder sindical por muchos años de la Unión Sindical Obrera USO y hace parte también del Polo de Alternativo Democrático y Congreso de los Pueblos. Andrés Bohórquez, secretario del Sindicato de la Industria de Seguridad y Sinprocep, escolta del compañero Rafa. Estos dos compañeros sufrieron un atentado el día 5 de marzo. Rafa le dieron un tiro en la cara, aquí que le atravesó la mandíbula, y el compañero valientemente respondió al ataque de los paramilitares, con su cuerpo cubrió a Rafa y pues salió gravemente herido. No remataron a Rafa por la misma valentía que tuvo el compañero Andrés de cubrirlo con su cuerpo y responder al ataque de los paramilitares. Estos dos compañeros se encuentran aquí en Asturias por 6 meses, vinculados al programa de víctimas de violaciones de derechos humanos, y están próximos a regresar a Colombia. Las amenazas continúan, la situación en Colombia está muy complicada, estamos muy preocupados por el regreso de los compañeros, pero bueno, ellos hoy nos van a hablar sobre el movimiento sindical, las dificultades que tiene el movimiento sindical para desarrollar sus actividades en Colombia, y Andrés nos va a hablar sobre la situación de inseguridad que vive en el país. De pronto ustedes pueden decir, pero ¿cómo es posible que un sindicalista y que tenga que venir aquí, que no pasa nada, todo tranquilo, y tenga que venir con el escolta? Es en Colombia de pronto el único caso a nivel mundial que se han dado donde no solamente se saca al protegido, sino también a su escolta por las distintas amenazas de que viene siendo víctima Andrés por haber respondido al ataque de los paramilitares, ¿sí? Se le ha agravado su situación, la de él y de su familia. Nos acompaña en estos momentos, pero bueno, tendrá que salir, la lucha lo espera. Bueno, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Reciban a nombre del Congreso de los Pueblos un fraternal saludo. Bueno, un poco de lo que venimos a hablar aquí es acerca de nuestra situación de derechos humanos, la situación de derechos humanos en Colombia, que bueno, ya con la vivencia que tenemos aquí en 6 meses, creo que ha roto las fronteras esa crisis de derechos humanos, y ya percibimos que está llegando a este territorio también, o si no, no nos encontráramos aquí en este espacio. Es un espacio de lucha y de protesta y de reivindicación. Yo quiero resaltar un poco lo que realmente define el examen periódico universal que hace la ONU, donde reflejan estadísticas y números para que no se vaya a pensar que los colombianos siempre venimos exagerando más en la cifra, aunque nosotros consideramos que las cifras reales no las maneja ni la ONU, ni las tienen ninguna organizaciones que por encima también están condicionadas en algunos espacios por el gobierno, y cuando tratan de hacer el trabajo como realmente se debe, se encuentran con la tranca en la puerta. Son cifras como muy simples, las cifras reales las tiene el pueblo colombiano, que vive día a día
toda esa tragedia de la violación de derechos humanos. Quiero iniciar con algo pues muy coyuntural y muy de moda en el momento, seguido de todas las acciones que ha hecho el pueblo colombiano en estos días, y es la situación de los diálogos de paz del gobierno con las insurgencias de nuestro país. Entonces quiero citar, quiero leer una de las intervenciones que hace la delegación del gobierno previo a todo este tema de las negociaciones en este examen periódico universal. El vicepresidente Garzón agradeció el reconocimiento generalizado de la comunidad internacional a la labor que ha desempeñado Colombia en la búsqueda de la paz, la implementación de una justicia transicional que garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas, a la adopción de la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Con esto arranca esta intervención, y antes decía en otra de sus intervenciones: hemos estudiado detenidamente las recomendaciones y análisis y compromisos que podemos asumir en esta reunión. O sea, hay unas recomendaciones que hace el Pleno con respecto a la situación de ese proceso de paz que se iniciaba en La Habana, y en uno de esos apartes pues se confiaba que iba a ser un proceso con garantías de cara a la población civil, de cara a las organizaciones sociales y en especial a las víctimas. Eso es una de las exigencias que hace este espacio. Hoy, transcurriendo ya los avances que se han dado en la mesa, nosotros como población civil hemos estado exigiendo al gobierno nacional, que ha sido el que se ha impuesto para que nosotros participemos de manera directa en esas mesas, donde se vienen tratando temas muy gruesos y que involucran en general a la población civil y en especial a las víctimas, que siempre han reclamado su espacio. Nosotros no podemos entender que un gobierno que hable de paz, que asuma la responsabilidad ante un órgano como este, incluso que le apruebe en medio de ese espacio 3 años más de permanencia, y luego se haga un retroceso en el compromiso que se tiene solo porque este órgano se atrevió a decir que hay exceso de la fuerza pública, que viene violándose de manera directa por parte de la fuerza pública y el Estado de los derechos humanos. Entonces, partiendo de ese hecho, valoramos nosotros desde la sociedad y desde la organización y por supuesto desde el Congreso de los Pueblos que el avance y que la salida negociada al conflicto es una necesidad que el pueblo aclama. Nosotros ya estamos cansados de una guerra de muchos años donde hay cifras que son hasta irreales. Hay compañeros que reivindican 60 años de lucha, otros 70, otros 65, pero la guerra, mientras haya desigualdad, que siempre la ha habido en la humanidad y en nuestro país, jamás va a desaparecer la guerra. En esa vía nosotros decimos y confiábamos que cuando se inician esos diálogos un poco la situación de derechos humanos iba a cambiar. Pensábamos de tal manera que iba a haber un cese bilateral al fuego, que iba a respetarse pues los avances que se estaban dando, y resulta que esto ha empeorado la situación de derechos humanos en nuestro país. Hoy se reactivan las masacres en nuestro país, los asesinatos selectivos por parte de los grupos paramilitares, se arrecian los combates en las zonas de meramente, o sea, en las zonas donde meramente existen campesinos, donde está la pequeña minería. Ahí se siguen dando combates inmensos.
Para nosotros es injusto que hablar de paz en una mesa, después de tantos años de combate, todavía estén cayendo hermanos colombianos de parte y parte. Es injusto que compañeros que hayan sobrevivido a más de un combate tengan que a un día de firmarse ese tal acuerdo de paz, tenga que celebrarse el entierro, como llamamos nosotros allá, o el sepelio de un colombiano más por parte de la guerra y sobre todo por parte de la fuerza brutal del Estado, con sus bombas y con todo su tipo de arsenal que tiene, que no mide consecuencias y no tiene, nada le importa quién caiga o cómo se llame. Ya el muerto se llama o guerrillero o paramilitar o delincuente, pero nunca es un campesino ni nunca es una persona. Como el muerto no habla, no tiene derecho a defenderse ni por lo menos a limpiar la mancha que le ponen a la hora del entierro. Entonces, con este panorama nosotros dejamos este tema de paz. Sabemos que solo hay una mesa de paz instalada en La Habana con la FAREP. Muy por ahí uno escucha a menudo al presidente o al gobierno hablando que próximamente habrá una mesa de negociación con el ELN, pero no se escucha hablar del reducto que queda del EPL. Para nosotros es muy importante que los diálogos se den con todas las insurgencias que existen en nuestro país. Así está más o menos, y además que ha sido un diálogo, pues como lo hemos dicho, con una verdad oculta, porque ha sido un total hermetismo con que se ha ido avanzando en esa mesa en La Habana, que pues de cara al pueblo, a la sociedad civil, no sabemos en qué situación está realmente esos avances. Es decir, que el tema de la paz en Colombia es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque dentro de ese marco de la paz, los grupos paramilitares afianzados en el comercio, manejando el 66% del 100% de los municipios que existen, hoy tienen el control del 66% en el comercio, en todo lo que se mueva a dinero, ahí hay una incidencia paramilitar. Se están cobrando las llamadas vacunas a los trabajadores, a los obreros. Un obrero que gane más de un salario mínimo ya debe pagarle una vacuna a un paramilitar. Y si no, al día siguiente aparece muerto. Y el tema del paramilitarismo lo traigo a cabo en medio de estas negociaciones, porque la palabra paz, esa es una palabra como que encierra un contexto muy amplio, ¿no? Y con esta situación donde todos los días en las grandes ciudades y pequeñas ciudades y pueblos, un ejemplo que puedo citar aquí, el Día del Amor y la Amistad que se celebra en Cartagena o en todo el país, el 16 de septiembre, esa misma noche, entre 5 y 8 o 9 de la noche, hubieron 5 personas asesinadas, algunos al pie de donde están los CAI de policía. Entonces, todo este proceso de paz del cual se habla y que involucra a la fuerza pública y al gobierno en general, hoy aquí en este examen periódico universal se juzga al pueblo colombiano de tener nexos y vínculos directos, los militares, la policía, el gobierno con los paramilitares. Entonces, ahí vemos la gran situación y la gran crisis de derechos humanos por la cual estamos pasando, en un tema que viene cogiendo mucho auge, que el gobierno viene vendiendo como si ya en Colombia, por sentarse la insurgencia y el gobierno en una mesa, ya no pasa nada. De hecho, Colombia sale de país prioritario en derechos humanos y esa es una situación que para nosotros es muy preocupante. Entonces, desde esa vía es muy importante el acompañamiento y la necesidad que desde los países aquí en Europa y sobre todo en Asturias y en España, sobre todo Asturias, que se caracteriza por ser muy solidaria,
nos acompañen en toda esta situación y que pues no nos dejen solo en este tema de la paz que también los vincula a ustedes. Entonces, eso es en materia de los avances que se vienen dando en La Habana, ¿no?, con el tema de la paz. En Colombia, a pesar de seguir hablando de paz, se siguen aumentando las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros le llamamos falsos positivos. Son aquellas acciones que comete el Estado con su fuerza pública a la sociedad civil. Son tan descarados que coinciden en un combate. Los enfrentamientos se dan en el campo y una bala se lleva a un campesino, lo uniforman de insurgente y ya lo legalizan como guerrillero para que el Estado no tenga ninguna responsabilidad de ese crimen. Crímenes que aquí en este examen periódico universal están reconocidos, pero que solo hay 10 militares de 1.600 que hay investigados por este tipo de acciones. Solo hay 10 militares de momento en proceso, porque ni siquiera condenados. Y luego a eso se le suma, esto ha seguido aumentando, ¿no? Y sobre todo lo acabamos de vivir ahora hace nada, en todas estas movilizaciones que se hicieron de los campesinos y pequeños mineros, donde deja un saldo de 24 víctimas en una protesta civil, una protesta pacífica. Decimos que ahora se aumenta y sigue aumentando, y lo reconoce este espacio tan importante, el alto comisionado lo reconoce, se sigue aumentando, y ellos veían con mucha preocupación lo del fuero militar, el fuero penal militar. Eso le da facultad a un militar o a un policía de dispararle a un civil que salga a medianoche. Y cito un ejemplo: si a mí me da un fuerte dolor de cabeza en Colombia y salgo a medianoche tratando de buscar la ayuda de una clínica o un hospital, cualquier bachiller armado de policía o militar que me vea en una situación de carrera me puede disparar y puede decir que yo me mostraba en una acción sospechosa y es un muerto más legalizado. Lo que quiere decir que hoy, lo que ningún país en el mundo en su constitución acepta, porque no existe un decreto que diga mate a nadie, que no pueda ser juzgado. En Colombia ya existe. Ya matar en Colombia para los militares es totalmente legal y nadie va a responder por eso, porque hay el derecho a la sospecha. O sea, a mí me matan por sospechoso, salí corriendo de mi casa que me está matando un dolor de cabeza en auxilio para llegar a la clínica, y por ir corriendo cualquier policía puede matarme y decir lo mato por sospecha, porque salió corriendo de repente y lo maté. Quiero citar estos ejemplos así de sencillo, porque así tenemos la cosa ahorita mismo en Colombia cuando se viene hablando de paz. Entonces, para nosotros es muy preocupante seguir aceptando una paz que valida el homicidio y que lo legaliza. Homicidio por parte de las fuerzas militares que se suponen y de la fuerza pública que está para proteger a la población civil. Seguimos diciendo en medio de ese marco de proceso de paz que en Colombia hay más de 6 millones de desplazados, cifras oficiales, ¿no? Para nosotros, yo que hice durante mucho tiempo parte del sector de desplazados, nosotros siempre hemos dicho la verdad del desplazado no la tiene nadie. Desplazado, para que algunos más o menos me entiendan, es como la misma situación del inmigrante aquí. Allá hay desplazados internos. Hay 6 millones oficialmente comprobados. En esa vía nosotros decimos que 6 millones será el pico. Porque con esta situación de cobro de vacunas,
en los pequeños negocios. Usted tiene un chiringuito allá y ya tiene 3 paracos al lado diciéndole que cuánto se ganó hoy y cuánto es la cuota que le debe dar. Y si no, debe levantar el chiringuito y irse para otro lado, pero allá tiene otros 6 paracos más esperando que lo monte para tenerle la boleta, porque el patrón mandó a decir que la vacuna y que tiene que pagar por eso. Entonces, para nosotros todo este tipo de cosas son desplazados. Hay desplazamientos internos en las ciudades, hay desplazamientos internos, lo que llamamos resistencia en los campos. Hoy hay un combate aquí, la gente se rodó 10, 20 kilómetros fuera del combate y ahí instalan una carpita o un ranchito y ahí sobreviven a ese tipo de combate. Eso es desplazamiento para nosotros. Desplazamiento porque mientras no haya la verdadera paz que nosotros decimos, con justicia social, con reparación y con no repetición a todo este tipo de acciones, nosotros no vamos a poder vivir en paz y siempre vamos a ser desplazados. Entonces este es un fenómeno que en Colombia no baja. Y aquí hay muchas cifras que no quiero citar porque nunca he creído en ellas. Nunca he creído en ellas porque, bueno, a pesar de que lo aceptan y hay algunas recomendaciones con el tema, hay cifras que son vergonzosas decirlas porque realmente no es la realidad. Seguimos hablando de paz cuando la violencia contra la mujer sigue aumentando en nuestro país. Cifras oficiales citan que hay más de 500.000 mujeres violadas en nuestro país. Unas cifras absurdas. Y decimos que sigue aumentando porque si la guerra se arrecia, donde está la guerra también se aumenta la violencia sexual en las niñas y en las mujeres. Entonces, ante este panorama seguimos diciendo y diciéndole al mundo que hablar de paz en Colombia, aunque creemos, somos tan positivos en ellos o tan convencidos de que algún día tendremos que parar eso, en el marco de hablar de procesos de paz vienen sucediendo todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones. Y eso sin añadir la cantidad de compañeras y niñas retenidas, porque fueron compañeras que no tuvieron otra alternativa, de pronto de irse ya desplazadas, entrar en el marco de la droga, en el marco de muchas cosas que conllevaron a una niña sana, inocente, del campo, llevarla a la selva de cemento y de ahí tener que la compañera tomar cualquier decisión que hoy la tiene en la cárcel. Y la tienen en la cárcel de todo el mundo y otras con este tema de la trata de personas, porque, bueno, la mujer es muy bella en todos lados, ¿no? Pero donde es más vulnerable se convierte mejor el tráfico de ella misma, ¿no? Entonces, en esa vía, pues, seguir hablando de paz sigue siendo una preocupación. Hablamos de la situación carcelaria. Año 93, David acababa de españar. La Briesca parecía ser Davides contra Goliat. Barricaes en barros, tornillos, piedras y palos. La fábrica ocupada